dícese que la palabra iniquidad habla de lo torcido, de lo que sale torcido, de lo que no va derecho, de lo que se tuerce en el camino. Dios hizo algo perfecto en el Edén. El original fue perfecto. Adán y Eva eran perfectos, el original. Pero luego entró el enemigo y los engañó. Luego aquello perfecto se torció. Entonces la iniquidad es lo que no sale perfecto al original, lo que se tuerce. La palabra iniquidad viene del latín iniquitas y habla de la desigualdad, designa una conducta inherente en nosotros. Inherente quiere decir que está pegada, que se plasmó dentro de nosotros y no es fácil arrancarla. Como hagamos una comparación, como cuando uno lava algún artículo del hogar, digamos un plato, y hay manchas que se borran rápidamente, pero hay otras manchas o hay otras grasas que hay que usar un detergente especial. ¿Ve? Entonces, de pronto hay pecados en nosotros que, voy a permitir decir, salen quizás con más facilidad, ¿verdad? Pero hay en nosotros lo que se llaman raíces, digan todos raíces. Las raíces de iniquidad, ese es otro asunto. Por ejemplo, nosotros miramos el pecado, pero el pecado es el fruto. Pueden ir conmigo a Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, ¿qué más? Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué es eso? Siempre predicamos a atacar esos males, pero lo que origina esos pecados o ese tipo de conducta es la iniquidad. ¿Sí me están comprendiendo lo que estoy tratando de enseñar hoy? O sea, ¿a dónde deberíamos de ir? ¿Allí donde lo hemos leído o deberíamos de ir a la raíz? ¿Verdad que a la raíz? Ahora, la raíz es la que debemos de atacar, pero esta raíz está plasmada, se adherió a nosotros, ya sea por la herencia o porque le abrimos puertas al enemigo, el pecado que cometieron nuestros antepasados o nosotros mismos, se adhirió a nosotros y está allí. Y es una conducta repetitiva que, como digo, uno de pronto en una semana como esta, Señor, ya no vuelvo a hacerlo, ya no vuelvo a hacerlo, pero 2, 3 días después lo está haciendo. Va al retiro y en el retiro Dios le habla y hay sanidad y hay liberación y dice, Dios mío, gracias porque soy nuevo. Y bajamos de la montaña y dice, soy libre, soy libre. A los días lo vuelve a hacer. Dios me liberó de la borrachera y a los días otra vez con la borrachera. Yo me curó el Señor de la boca, era malcriado, pero ya Dios me sanó de la boca. A los días se le vuelve a salir la palabrota. Fui sanado de la lujuria, de la pornografía y a los días otra vez cae en el mismo asunto. Pablo dice que hacía lo que él no quería hacer. Esa conducta que está arraigada en el alma, en nosotros y que quisiéramos soltar. ¿Y por qué soy así? ¿Por qué es que siempre lo vuelvo a hacer? Esa es la raíz del pecado. Por eso la iniquidad antecede a la manifestación del pecado. Y deberíamos nosotros prestar atención a esas raíces, que es la iniquidad. Bueno, ahora permítame darle el siguiente punto. ¿Dónde se origina la iniquidad? La iniquidad yo la voy a mencionar como en 2 momentos. En primer lugar, la iniquidad se origina con la caída de Satanás. Quiero que vayan a Ezequiel capítulo 28, 15 y 18. Si alguien no sabía dónde está la caída del diablo, o por lo menos dónde la Biblia lo menciona, es Ezequiel 28, 15 y 18. Ahí se habla de la caída de esta criatura, que al principio no se llamaba diablo ni Satanás. ¿Cómo se llamaba?
Lucifer o Luzbel. Luzbel quiere decir luz bella, o sea, el personaje o el ángel era lo mejor, lo más perfecto, lo que Dios había hecho tan perfecto. Dícese que no había un ángel como él, no existió un ángel como él de perfecto, era perfectísimo. Imagine usted una persona que se mira pero perfecta físicamente, dice, wow, las medidas perfectas, la nariz perfecta, las orejas perfectas, el pelo perfecto. Yo, ¿verdad? No, mentira. Dice, perfecto. Entonces, imagine esa criatura, era perfecta en todo, era bello. Por eso, Luzbel significa luz bella, porta antorcha, lo mejor de la creación en el mundo angelical. Y de paso, tenía el alto honor de estar cerquita de Dios. Pero lean conmigo, dice, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y luego dice, más adelante, no sé el 18, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad, digan todos iniquidad. Ahí dice, ve, y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Entonces, acúñase la expresión iniquidad a partir de entonces. ¿Quién fue el primer inicuo? El primero en hallarse en él iniquidad, en esta criatura, Luzbel. En él es el primero. Entonces, el causante o el padre de la iniquidad, el que engendra semillas en nosotros de iniquidad, es el enemigo, es Satanás. Eso es lo primero que quiero que sepan. Entonces, lo segundo, aparte de que se origina ahí, pueden anotar, la iniquidad se transmite también por herencia ancestral. Yo no tengo problemas en este punto. Lo he asimilado y lo creo. Y muchos de ustedes también no tienen, bueno, yo pensaría que todos nosotros no tenemos problemas en aceptar. Digo porque muchos piensan, el día que Dios me salvó, ese día también yo fui sanado y fui liberado y por completo. No. Momento. ¿Cuántos cristianos hay con compulsiones dentro de las iglesias y que no salen de la misma? ¿Han visto ustedes en alguna iglesia un borrachito que de pronto está llegando y siempre borrachito, siempre borrachito, siempre borrachito? Y en otros tiempos le dábamos duro, ¿verdad? Con el tiempo uno llega a entender, ay, pobre el hermanito, ¿verdad? Algún día se compone. ¿Han visto hermanitos ustedes con ese tipo de conductas y que no salen de allí? Yo lo sé. Hasta en la Biblia hay personajes, yo les menciono uno, Jacob. Jacob era hijo de Isaac, ¿verdad? Era nieto de Abraham, estaba bajo el pacto. Pero ¿qué pasaba con Jacob? Jacob era mentiroso. Jacob era, a ver si hay un sinónimo de como hacer negocios y de pilas, así como muy vivo, muy, transbisnero en inglés o transero, no sé cómo en caliche para nosotros, pero era muy vivo, pues. O sea, ¿cómo se le ocurre comprar algo tan preciado por un plato por una sopa de lentejas? Y el otro bobo que se la creyó. O sea, que era buen negociante, pues, o sea. Pero él era así, era engañador. Un día engañó a su papá, se perfumó como el hermano, se vistió como el hermano, olía como el hermano y como el viejito no podía ver, lo bendijo y se fue tranquilo. Y él quería ser diferente. Él quería ser diferente porque en el capítulo 32 de Génesis vemos a ese muchacho, a Jacob, colgado del ángel, llorándole. ¿Y qué le decía el ángel? ¿Y qué le decía, perdón, a Jacob, al ángel? Cámbiame el nombre, cámbiame el carácter, cambia mi naturaleza. ¿Por qué? Porque yo he querido ser diferente. Me crecí en un hogar de pacto, en un hogar donde mi padre y mi abuelo fueron tremendos hombres. Y yo conozco todo esto, pero he sido transero, me permiten esa frase. He sido engañador, engañé a mi padre. He sido mentiroso. Bueno, tanto que mi nombre significa, ¿qué significa Jacob? Suplantador. Y me da vergüenza cuando me llaman y me dicen suplantador, mucho gusto suplantador. Y cuando mi mamá me llamaba, estaba chiquito, me decía suplantadorcito, venga por favor. Eso me daba vergüenza, yo no aguanto más, quiero cambiar. Y estaba colgado al ángel hasta que el ángel le dijo, pues te voy a cambiar el nombre. Y ya no se va a decir más tu nombre Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y los hombres y has salido ganando. Y a partir de allí ya no se llamó
Jacob, se llamó ¿cómo? Israel. Y ahora hay un pueblo que se debe a él. Ese hombre es el padre de las 12 tribus. Y entonces ahora todo el mundo dice, vamos a Israel. Y el pueblo es conocido como Israel. Pero Israel significa príncipe de Dios. El carácter, la naturaleza. Por eso necesitamos un cambio de naturaleza. ¿Y quién es el que produce ese cambio de naturaleza? Pues solamente el Espíritu Santo de Dios. Un hombre que no pudo cambiar por nada. Hizo todo lo posible por cambiar, no cambió. Vino a Jesucristo y le rindió su vida al Señor. Lo dio todo a Él. El Señor lo cambió. Mujeres que no pudieron ser transformadas jamás y les daba vergüenza lo que eran. Vinieron al Señor y Dios las cambió. Hago un paréntesis, hermanos, por aquellos que creen que Dios no puede cambiar esos males que están en el tapete de la discusión ahora, ¿verdad? Si se nace homosexual o no se nace homosexual. Usted sabe que esa discusión está allí. Si se nace lesbiana o no se nace lesbiana. Miren, hermanos, yo he visto a personas, los he visto a lo largo de mi vida. Y los he visto cuando ellos vienen al púlpito y cantan o predican o enseñan. Si eran homosexuales, ellos muestran una fotografía de lo que antes, o un video como eran y vestidos, pero totalmente diferentes y ahora cambiados. No hay ni rasgos de que han sido homosexuales. Y hay mujeres que también tuvieron ese problema y Dios las limpió. Si Dios limpia, hermano, ese problema no se debe a Dios. Dios no hizo homosexuales. La Biblia dice en el libro de Romanos que por cuanto ellos dejaron de adorar a Dios y en su lugar adoraron a las criaturas, Dios los entregó a pasiones vergonzosas y dejaron el uso natural del hombre hacia la mujer y fueron seducidos y llevados por su pasión, por su concupiscencia, de hombre a hombre y de mujer a mujer. Ese problema no es de Dios, no se lo achaquemos a Dios. Dios no ha hecho homosexuales, Dios no ha hecho lesbianismo. Es el hombre que se ha corrompido. Dios no ha hecho eso. Dios hizo un Adán y una Eva y punto. Ahí está en la palabra de Dios. De manera que si Dios ha sanado a este tipo de personas, podrá el Señor limpiarnos de una compulsión, si lo puedo llamar de esa manera, de un vicio, de un hábito, de un pecado desastroso, pues la sangre de Jesús nos puede limpiar y volvernos diferentes. Los que lo creen conmigo, den una alabanza al Señor esta noche. Yo lo creo porque Él sí lo puede hacer. Él sí lo puede hacer. Yo no puedo, pero Él sí lo puede hacer. Él sí lo puede hacer. Ahora, vamos a llegar al punto cuando alguno se decepciona y dice, pero tengo un marido en la casa que no ha cambiado. Tiene años de estar en la iglesia y está expuesto al evangelio todo el tiempo y a la palabra y no cambia. Vamos a hablar de eso al final y se va a dar cuenta usted por qué no cambia. Quiero regalarles 2 citas que hablan de la herencia. Por favor, pasen rapidito a ver Éxodo 20, 5 y 6. La primera cita, y deben anotarla, por favor. Dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, hablando de las imágenes. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y mire lo que dice: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Cuántas generaciones visita el Señor? 4. Aquí se lo explico. Cuando un padre de familia viene al mundo, se pervierte, se corrompe, anda haciendo maldades, de todo, y se va a la eternidad sin arreglar eso, Él conectó a la siguiente generación con esa maldad. Muchos no entienden este punto. ¿Por qué yo soy borracho y mi padre era borracho y mis hijos ya están siguiendo la borrachera? ¿Por qué mi padre y mi abuelo divorciados y yo también divorciado? ¿Por qué? Mi abuela la embarazaron chiquita y mi mamá también y yo también. Eso pasa, usted lo puede ver en el mundo, allí lo ve a cada rato. Mire, yo he visto casos donde la abuela la violaron, la madre la violaron, la nieta la violaron, todas violadas. Y uno da por hecho, eso es normal. Las enfermedades que llegaron a nosotros, ¿qué dice el médico? Ellos le llaman enfermedades hereditarias. Usted va al médico y le pregunta, ¿alguien en su familia es diabético? Porque si alguien en su familia ha sido diabético, usted es propenso y va a ser diabético. Si alguien tuvo cáncer, usted va a tener cáncer. Y uno revisa para atrás, wow. Aquí había una persona que su mamá murió de insuficiencia en los riñones, su papá murió de insuficiencia en los riñones.
Y él un día le dije, usted tiene que limpiarse, tiene que lavarse con la sangre de Jesús para que no le llegue, hermano. Se fue de la iglesia, ya no está con nosotros. ¿Y sabe qué? Tiene insuficiencia. Pero ¿cuántos creen que Dios puede limpiarnos? ¿Verdad que sí? Porque dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que la aborrecen. Pero hay una cita, hermano, que es así, me ha bendecido. Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto. ¿Guarda qué? Y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántas generaciones? Qué contraste, ¿verdad? A los impíos los persigue la maldición hasta 4 generaciones. Pero si nosotros hacemos bien, podemos ir a la tumba tranquilos, que Dios va a bendecir a la primera, a la segunda, a la tercera, a la 99 y a la 1000 generación. Denle un aplauso al Señor, pues eso es para nosotros. Buenísimo, aleluya, buenísimo. Ahora, les quiero regalar otra cita, y es Ezequiel 18, 1 al 3. Ahí está algo que tiene que ver con las maldiciones también. Las maldiciones, Ezequiel 18, 1 al 3, habla también de la herencia, de la herencia. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, si lo pudiéramos trasladar al salvadoreño nuestro, sería que los padres se comieron un limón y a los hijos se les destemplaron los dientes. ¿Sí lo comprenden ahora? O sea, ¿cómo es que usted se come el limón y a su hijo se le destemplan los dientes? Bueno, yo lo más que he echado es saliva cuando alguien está comiendo limón. Pero que se me destemple el diente, no. Pero aquí lo que está diciendo es la consecuencia, el resultado de lo que el Padre hizo. Por eso es bien importante prestar atención, hermanos. Dejemos el terreno, o la vía o la ruta limpia para nuestros hijos. Digan amén. Anden bien, caminemos bien. Y si hay cosas que estamos todavía conectados por esa línea sanguínea a nuestros antepasados, en algún hábito, en alguna situación, tenemos que cortarla. Tenemos que cortarla porque tenemos que limpiar el camino a nuestras generaciones. Digan amén. ¿Lo van a hacer? Esto es importante porque dice Dios, vendrá el día, vivo yo, dice el Señor, que nunca más se dirá o no se volverá a usar este refrán. Nunca más se dirá, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, porque Dios cortará la maldición. Así que la iniquidad se transfiere, aparte de ser el diablo el principal, se transfiere también por medio de la herencia ancestral. ¿Sí estamos comprendiendo esto, hermanos? Bueno, lo peor que nuestros padres o antepasados pueden hacer es haber andado en pecado o andar en pecado. Pecado no solamente son los escandalosos, pecado es la indiferencia, cuando te sentás en esas sillas y te vale lo que el Señor está diciendo. Cuando tenés una Biblia y no la lees es pecado. Cuando sabes que orar es importante, es necesario, es una orden y no lo haces, es pecado. La Biblia dice que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace porque le es contado por pecado. Cuando puedes adorar a Dios y tú fuiste creado para la alabanza de Dios y no lo haces, eso se constituye en pecado. Cuando llevas una vida fría, indiferente con Dios, religioso, eso es pecado y eso vas a heredar a tus hijos. Yo no he visto hijos tan consagrados y tan fieles y tan devotos a Dios teniendo padres religiosos. Es raro, es muy remoto que encuentre un niño devoto teniendo padres religiosos, pero sí he visto a hijos metidos con Dios cuando sus padres saben adorar a Dios, saben orar en casa, leen su Biblia en la casa, le inculcan con el ejemplo los valores a los niños y ellos saben lo que están haciendo. De manera que, hermanos, tenemos que salir de todo eso. ¿Dónde estuvieron sus padres? ¿Qué hicieron sus padres? ¿Dónde anduvieron sus antepasados? ¿Cuál fue la religión que practicaron sus padres? Seguramente ni usted ni yo sabemos dónde anduvieron ellos. No sabemos qué hicieron ellos. Muchos de nuestros padres se jactaron de ser religiosos, pero fueron mundanos, fueron paganos, hicieron cosas con el ocultismo, con el diablo. Y llegamos a Jesucristo y estamos atados todavía, vinculados a ese pasado. Pero hoy, esta noche, me propongo que quebrantemos toda maldición en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, seamos libres de toda atadura y maldición
en el mundo espiritual. Aleluya. Lo podemos ser. Por eso es importante saber esto. Ahora, quiero avanzar. Número 3. Las puertas malignas que se abren con la iniquidad. Hablaré de las puertas. Quisiera que se ubiquen en Jeremías 17:1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Bueno, cuando dice que el pecado está escrito con cincel, no se borra. Digan, no se borra. Cuando lo escribe con tinta, se borra. Pero lo que se graba o se talla con cincel, no se borra. Esa es la iniquidad, esa es la raíz. O sea, no es cualquier detergente, no es cualquier liberación o exorcismo. No, no, no. Es un asunto delicado. Hay que ir a Dios. Yo no sé cuántos han llorado y le han dicho, Señor, quebranto la maldición de mis padres, Señor. Quebranto la maldición de mis padres, de mis antepasados, Señor. Confieso el pecado de ellos. A ver, ¿alguna vez lo ha hecho usted, hermano? ¿Lo han hecho? Yo lo he hecho, fíjense. Yo lo he hecho. Y aún así nos ha alcanzado. Nos han alcanzado ciertas maldiciones. Yo no soy la excepción. Si a mí me han alcanzado cosas que yo no quisiera en mi vida. No quisiera, pero me han alcanzado, me han llegado. Por diferentes rutas, por diferentes días, me ha asaltado el enemigo. Yo sé que he sido liberado de muchas, pero todos los días tenemos que ir a Jesús, ir a la cruz, porque saben que la cruz, la Biblia dice que el Señor anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Y quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Sabe que habían actas de maldición, actas de gracia, de miseria, de enfermedad sobre nosotros. En las actas del diablo usted ya estuviera muerto y se hubiera ido al infierno. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios que Jesús quebrantó toda esa obra de maldad en la cruz del Calvario? La quebrantó, dice la palabra de Dios. Amén. Importante. Por eso la iniquidad se arraiga en el corazón y, oiga, le dan base legal a Satanás para que nos descomponga la vida. Cuando usted peca o cuando sus antepasados pecan y no arreglan eso, le dan base legal. ¿Le dan qué? Le dan derecho al diablo para que les arruine la vida. ¿Quién de ustedes está pensando que sus hijos, el diablo los haga para acá, para allá y los arruine, sean pobres, sean enfermos, se hallen en la cárcel, divorciados, peleados, golpeados por el diablo? ¿Quién está pensando eso? Pero ¿quién está pensando en poner a sus hijos en un lugar especial y cuando vayan a la eternidad dejarlos en la iglesia y que estos muchachos crezcan, pongan empresas y prosperen, se casen, les vaya bien, pongan negocios y sean superados? ¿Cuántos creen eso? Tenemos que quebrantarlo, que no se arraigue. Mire, hermano, yo una vez, y esto lo he contado algunas veces, leí, o no sé si escribí un libro que yo escribí, de mis libros, de que un hombre vendió una casa, ¿ve? Como esta. Y ese hombre que vende la casa tenía un hábito, un sombrero, y ese sombrero que él tenía siempre lo colgaba en una esquina de la casa. Los viejos siempre tienen su maña, yo todavía no he llegado ahí. Su sombrero, siempre que llegaba ponía su sombrero allí. Y nunca dejó de poner el sombrero en esa esquina. Cuando vende la casa, él dice, yo quiero siempre tener mi sombrero ahí. Pero la mujer le dice, pero ¿cómo vas a hacer? En el contrato, voy a pedir que me den el derecho de venir a colgarlo ahí. Y con esa condición lo vendió. Bueno, al principio nadie le compraba, pero alguien dijo, ¿pero qué es? Un clavo en la pared y un sombrero, no es nada. Compremos, le la compró. Claro, en el contrato y todo estaba de que él tenía derecho en esa esquina y en ese clavo y que tendría la llave de la casa. Y pasaron meses y no sucedió nada, pero una noche, ya bien entrada la noche, se oyó que la puerta se abre. Todo el mundo se asustó. ¿Y saben quién era? El antiguo propietario. ¿Y a qué vino? A colgar su sombrero. Y se fue, solo a eso. Cerró la puerta y tranquilo, entró como Juan por su casa. Ya no era de él, pero él tenía derecho en ese clavo. Al tiempo volvió otra vez de noche a recoger su sombrero, se lo puso y se fue. Y eso lo hacía de tiempo en tiempo.
Por un clavito esa familia se sintió incómoda, dijeron, pero nunca nos imaginamos que un miserable clavo nos hubiera causado tanto malestar. No tenemos privacidad, no sabemos a qué hora va a llegar el viejo ese, y vendieron la casa. A veces, hermano, nuestra vida es un clavito así. Es una cosa chiquita que no hemos confesado, que no hemos llevado a la cruz del Calvario. Es una debilidad que aparentemente es tan simple, decimos nosotros, no es tan grave. Es algo que está arraigado en el pasado y solo Dios y nosotros lo sabemos. Hay cosas que no las sabe ni su cónyuge, ni sus hijos, ni su padre, no lo saben, solo usted lo sabe. ¿Qué hace usted cuando está solo? ¿Qué hace en la noche? ¿Qué hace usted cuando está viajando solo? ¿Qué piensa o qué hábitos ha tenido y qué prácticas ha tenido? Muchos de nosotros estamos aquí y hemos hecho cosas feas, solo Dios las sabe. Pero ¿saben qué, hermanos amados? Tenemos que ir a la cruz con toda la valentía, con todas las ganas de ser libres. Y si alguien tiene ganas de ser libre, va a ir a la cruz y va a decir, Señor, yo no quiero seguir llamándome suplantador, yo no quiero llamarme más Jacob, quiero ser Israel, porque tú cambias el carácter y la naturaleza. Amén. Eso hay que hacer. Por lo tanto, esas iniquidades están arraigadas. Número 2, está allí Santiago 1, 14 y 15, hasta el Nuevo Testamento los mandé hoy. Santiago 1, 14 y 15, por favor. Ahí van a hallar ustedes otra puerta que se abre al enemigo. Dice la palabra de Dios ahí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La concupiscencia es algo eso que se convierte en una fuerza irresistible. Es un deseo descontrolado. La iniquidad es eso. Es una fuerza irresistible, algo que usted quiere controlar, pero como que fueran reflejos la cosa, ¿va? Cuando viene a sentir, lo está haciendo otra vez. Esa es la iniquidad. Entonces toca que cortar la raíz. Toca que ir a la raíz. Yo me acuerdo antes cuando habían hierbas malas, en mi tiempo allá por los 60, porque yo vengo de los 60, no me da vergüenza, no había ni abono en el país, no se abonaba porque no había abono, ni había fertilizantes. Lo más orgánico que se comió, por lo menos yo, fue en los 60. De ahí, de los 70 para acá, ya nada orgánico, todo es con abono y todo es fertilizado. Pero yo empecé a observar, cuando habían hierbas malas, se compraban ciertos venenos y se le tiraba y el veneno mataba hasta la raíz de esa cosa. En cambio, con el machete o con la cuma, era solo por encima. Pero usted le tiraba veneno a una planta mala, quemaba hasta la raíz. ¿Sí me comprende? Y a veces nosotros vamos a la mata, a lo que se mira. No sea malcriado muchachito y le pegamos en la boca. Mejor revise usted dónde han andado. Mejor revise usted dónde han andado sus antepasados. Sinvergüenza, prostituta, le dice a su niña. ¿Y usted de dónde ha venido? ¿Y sus hijos, sus padres, dónde anduvieron? ¿Me están comprendiendo lo que digo? No sé por qué sos bolo vos. ¿Y sus abuelos dónde andaban? ¿Están comprendiendo la palabra de Dios? Metete con Dios, niño, que irreverente. ¿Y usted cómo es? ¿Y sus antepasados cómo han sido? ¿Ah? Yo no sé por qué esos tan bochincheros siempre peleando. ¿Y usted cómo ha sido antes? ¿Y cómo ha sido su familia? Hay que ir con el veneno y echarle la sangre de Jesús a la raíz. Yo le aseguro que Dios lo cambia. Amén. Bueno, la iniquidad produce sordera espiritual. Es que fui como muy poco, ¿eh? La iniquidad produce sordera espiritual. ¿Produce qué? Ahora cristianos que solo falta decir aquí, no oigo nada. El que dice, hermano, yo ya escuché bastante de Dios. Dios me habló. Mucho. Vamos a leer el Salmo 58:3 para los sordos y también para los que oyen. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz y se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y esto es lo que le puse atención y lo investigué. Dice, veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su
oído. O sea, tienen como veneno de culebra en sus oídos. No tengo una explicación, pero si usted trabaja en medicina me podrá decir. Yo lo único que sé es que el veneno de la serpiente o de las culebras lo usan como en cuestiones de anestesia, ¿verdad? Y que cuando una serpiente pica o muerde es contraveneno, lo que le llaman el antídoto para contra. ¿Es así o no? Pero es como que es un veneno terrible, ¿no? Entonces, pues sí, pues está bien que sea veneno ¿de qué? De otro animal. No dice que es veneno de sapo, ¿verdad? O de alacrán, o de cuzuco, tacuacín. Dice veneno de culebra. O sea que no está tapadito, bien tapado. Y ese hermano está aquí, escucha la palabra, pero tapado el oído. No entienden ustedes eso, ¿verdad que lo entienden? Porque yo conozco a muchos hermanos que no tienen oídos espirituales. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice la Biblia? Si no fuera por eso, no lo dijera Apocalipsis. Porque quienes que no tienen oídos para oír, ayúdeme a predicar, dígale que está a la par, ¿y usted tiene oídos para oír lo de Dios? Pues que hay gente que no tiene oídos espirituales. Hermano, ¿qué clase de oídos tiene usted? Escuche, ¿tiene oídos naturales solamente o también tiene oídos espirituales? Por eso dice, el que tiene oídos para oír. Porque hay gente que no oye. ¿Qué es lo que cierra los oídos? La iniquidad. Hermano, le voy a contar algo a usted. Si quieren el domingo suban conmigo acá y les voy a mostrar. Muchos hermanitos que no se congregan, llegan al mes, a los 2 meses al culto, y eso pasa en todas las iglesias. Ahora a nosotros nos sucede ya por años, que unos vienen un domingo, otros vienen el otro domingo, y nunca los tenemos a todos. Nunca. Eso es así, no llega ni la mitad de un domingo, ni la mitad. Y muchos lo hacen por trabajo, pero hay gran cantidad que porque ya tienen esa costumbre. Yo ya lo he dicho, para algunos la iglesia es, el culto del domingo es la misa que hacían antes, la misa. Y el pastor es el cura, como el sacerdote Ágreda, el padre Ágreda. Yo le digo una cosa, suban conmigo y van a notar a muchos que vienen ¿sabe a qué vienen al culto? A dormir, fíjense. ¿Sí? Yo no sé, mientras algunos están adorando, porque se ven tan bonitos los videos y las fotografías de esta iglesia cuando están levantando las manos, y yo me alegro, para algunos que están hasta roncando allí. Usted se ha sentado a la par de ellos. ¿Qué es lo que tienen esos hermanos? Oídos tapados. Yo les aseguro que duermen mejor aquí que en sus camas. ¿Por qué en la iglesia les da sueño? ¿No será espiritual? Claro que lo es. La culpa no es de Dios, la culpa no es del pastor, la culpa es de esa iniquidad que está dentro del corazón. Cegó tus oídos, no puedes escuchar. Vamos a la siguiente cita. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, ahora digan todos iniquidades. ¿Qué han hecho las iniquidades? Han hecho división entre vosotros y ¿quién? Y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros ¿qué? Su rostro para no oír. ¿No habían visto esto antes ustedes? Ahora tienen una explicación ya, ¿verdad? ¿Por qué muchos se duermen? ¿Por qué muchos cuando empiezan a leer la palabra en su casa empiezan a bostezar? Es más, muchos al empezar a orar empiezan a bostezar porque tienen problemas en el corazón. El problema es la iniquidad que no les permite salir. Se ha sido grabada con cincel esa iniquidad, y mientras no salga tendremos ese gran tope en la vida cristiana. Número 5. La iniquidad produce ceguera. Le hablé de que produce sordera, ahora le hablo que produce ceguera. Segunda de Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Se qué? ¿Entienden algo de esa palabra? El entendimiento se embotó. Tengo el estómago embotado, he oído alguno, ¿no? Sí, pero no había oído usted que dijeran el entendimiento de ellos se hizo una bota. Porque hasta el día de hoy,
cuando leen el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el velo que traía Moisés, de eso está hablando, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Digan todos velo. Ellos no miran, el velo que es algo que se pone acá. Con todo respeto, muchas personas dicen que velo es lo que se ponen acá. Eso es una mantelina o mantita. Velo en el Medio Oriente es todo y hay diferentes velos. Aquí no los vemos, pero en otras naciones usted va y mira los velos. Hay mujeres que solo el ojito se les ve. Hace poco vimos una mujer allá y yo le dije a mi esposa, mira, de esa ropa te quiero comprar porque solo el ojito se les ve. Y es así, solo el ojito. Yo digo, ¿de qué se enamorarán esas personas de sus mujeres? Porque solo el ojito, toda bien tapada, eso es velo. Y dice que cuando Moisés bajó del monte traía un velo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios era tan grande que no lo podían ver a él y tuvo que ponerse un velo. Y ahora dice, cuando leen a Moisés les queda puesto el velo todavía a ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será, ¿qué dice? Será quitado. Y miren, a mí me gustó el 18. Por tanto, nosotros todos, lean conmigo, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué es mejor, ver a Dios a cara descubierta o tener un velo? No, muchas personas tienen velo, no pueden ver las cosas de Dios, no pueden discernir las cosas de Dios. Digan amén si lo entienden. ¿Por qué es importante esto? Vamos a 2 Corintios 4:4, ahí adelantito está. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, ¿quién es? ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Y él qué hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos, cerró la mente. Así que la iniquidad no solamente produce sordera, pero también produce ceguera. Y ahora termino con esto. ¿Cómo librarnos de las iniquidades? Número 1, reconocer las raíces de nuestra familia materna y paterna. Reconocer la raíz del pecado de ellos, dónde anduvieron. Yo conozco dónde anduvieron mis antepasados. ¿Cuántos de ustedes saben eso también? Porque todos de ustedes se originaron de alguien, ¿no? Y saben de dónde vienen, ¿o no? De modo que lo saben, y si no les han contado. Yo no conocí a mi abuelo, pero me han contado en qué anduvo y qué hizo. Y yo sé de mi familia. Entonces, reconocer eso es lo primero. Número 2, perdonar a nuestros ancestros. ¿Están entendiendo esto? Oiga esto, perdonar a nuestros antepasados que causaron esas desgracias, esas miserias, esos pecados. Perdonarlos, porque muchos de nosotros viviríamos mejor si nuestros antepasados hubieran andado bien. Si sus antepasados hubieran andado bien, lo que le hubieran heredado a usted sería algo mejor. Por eso, de aquí se levantará una generación mejor, porque nosotros andaremos en los caminos correctos. Digan amén y denle un aplauso al Señor. No puede dejar mala herencia. Aleluya. Amén. Número 3, pida a Dios que perdone los pecados específicos de sus antepasados y póngase en lugar de ellos. No diga, el viejo de mi abuelo. No, diga, Señor, hemos fallado. Yo me pongo en lugar de mis abuelos. Número 4, confesar nuestra participación en la iniquidad familiar. O sea, si de pronto ya metimos la pata nosotros también en lo que ellos anduvieron, hay que nosotros confesar nuestro pecado. Número que sigue, pídale a Dios que lo perdone y lo limpie de su participación en esas iniquidades familiares. Número siguiente, someta su voluntad a la de Dios. Esta parte es importante. Someter la voluntad a Dios no es fácil. A veces hacemos tu voluntad, Señor, sí, pero con Chepe, con él me voy a casar, con él. Solo con José haré tu voluntad. Y yo, Señor, con María, sí, cómo no. Sí. Hago tu voluntad, pero si me das el trabajo que quiero. Someter la voluntad a Dios no es fácil. Entonces, eso es importante. Nunca hagamos lo que Dios no nos manda hacer. Nunca nos adelantemos a Dios. Un día aprendí el concepto. Ir delante de Dios es una cosa, ir adelante de Dios es otra cosa. Yo quiero ir delante de Dios a su presencia, pero no adelante. Él tiene que decirme lo que voy a hacer. ¿Qué más? Número 7. Recuerde que Jesús se hizo maldición por nosotros. ¿Cuántos sabían eso? Dios dice que el que no era maldito se hizo maldito por nosotros. Él llevó la maldición en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo agradecen de veras en este ambiente claro esta noche? ¿Cuántos agradecen que Dios nos ha limpiado? Porque Él se hizo maldición por nosotros. Amén. Dice
Pablo, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, dice Tito 2:14. Oiga, número siguiente, reconocer que Dios tiene toda autoridad y esta ha sido delegada a Jesucristo, dándonos el poder para ser libres de toda iniquidad. Y es como cuando usted va al jardín o al lugar donde ha sembrado algo y quiere arrancar una mata, la arranca de raíz y planta algo diferente allí. Hoy vamos a arrancar de raíz el hábito que se llama sexual, el hábito que se llama, un hábito de palabras, un hábito en el corazón. Lo vamos a arrancar de raíz y en su lugar vamos a plantar otra semilla, otra planta que dé fruto para la gloria del Señor. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contrario al fruto o a las obras de la carne, Dios quiere que plantemos nuevas semillas en nuestras vidas. Amén. Y que nuestra tierra o nuestra familia dé frutos, pero muy buenos frutos para la gloria del Señor. Declare el poder de la sangre de Cristo. ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo tiene poder? Declare que todas las maldiciones generacionales de su familia pueden ser rotas, son rotas en el nombre de Jesús. Declare bendiciones sobre la vida suya y de sus hijos también hoy, esta noche. Dígale al Señor que bendiga a los suyos. Póngase de pie y tenemos pocos minutos, pero vamos a hacerlo porque hay que hacerlo esta noche. Los que entendieron la palabra me van a decir un amén con la mano en alto. ¿Sí lo entendieron? Vamos entonces.